ante todo, darles las gracias, por supuesto, a todos aquellos quienes hicieron posible nuevamente un conversatorio más acá con ustedes, sí, que es la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, la Red Latinoamericana para la Educación en Tecnología Nuclear, la NENT, y por supuesto la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, la PRAM, ¿sí? De igual forma, por supuesto, a todo el equipo de Serovca que obviamente hicieron posible la realización de este conversatorio y, por supuesto, la labor, digamos, de día a día del Departamento de Investigación y Desarrollo, de cada uno de los físicos y de los muchachos que están trabajando allá con nosotros, el personal administrativo, de todo, ¿sí? Por supuesto, además, felicitar a todos aquellos quienes nos acompañan por el Día del Trabajador, ¿sí? Digamos, un día en donde conmemoramos esa lucha del día a día, sí, ese esfuerzo que le damos a hacer las cosas bien y cada vez mejor. Comprender, por supuesto, que estamos en un momento sumamente complicado, un momento sumamente crítico, y por eso mismo, por esa misma razón, es el hecho y la importancia de que estemos cada vez más vinculados y más comprometidos con cada una de las organizaciones en donde ustedes forman parte y en donde ustedes trabajan. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar el conversatorio del día de hoy sobre lo que sería la calidad de imagen, ¿sí? La calidad y el procesamiento de imagen. Lo primero, quisimos traerles algo un poco más intuitivo, un poco para empezar a entrar en calor. El tema del algo intuitivo en relación a la imagen es que nosotros pudiéramos tener una imagen como esta, ¿sí? Les pregunto yo, todavía sin empezar, digamos, a entrar en la profundidad de lo que serían las imágenes médicas. Yo veo una imagen como esta y que, digamos, ¿qué pudiera yo decir? Tengo facilidad de identificar estructuras o no. Tengo la posibilidad de detectar, digamos, de definir fronteras o de definir una región con respecto a la otra. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? En esta primera, vamos a empezar. Aquí estamos hablando, digamos, de una baja resolución espacial y de un bajo contraste. Es decir, yo no tengo la posibilidad de distinguir, después vamos a ir profundizando qué corresponde cada uno de los términos, pero lo que sí está claro es que no puedo ni definir muy bien entre dos estructuras diferentes o entre dos estructuras que estuviesen relativamente cercanas, y obviamente no me permite a mí ver nivel de detalle, digamos, en términos de lo que pudiese ser la frontera de uno con respecto a la otra. Eso, digamos, lo que veo es un gran manchón, ¿sí? Muy bien, seguimos a la otra, de manera tal de algo más intuitivo. Esta imagen, digamos, bueno, tenemos 4 personas, cada una más fea que la otra, pero más allá del término de las apariencias, y por supuesto una niña, ¿sí? Ahora, el tema es que ciertamente yo puedo distinguir entre esas personas, pero me doy cuenta que hay también, digamos, en términos de aquellas áreas dentro de la imagen, existen algunas áreas, ya las voy a colocar aquí con el resaltador, perfecto, ¿sí? En donde definitivamente pareciera que es un gran manchón, es decir, yo aquí no logro identificar perfectamente, digamos, diferentes tramos de un determinado estante. Por aquí empiezo yo a ver uno, pero ya aquí pierdo parte de esa información. Es decir, sí identifico claramente estas 4 personas, veo la silla, veo el niño, pareciera que están comiendo algo, tienen una taza aquí unas tazas de café o de chocolate. Sin embargo, hay unos niveles en donde yo no distingo o no tengo claridad en lo que pudiese ser, digamos, la finura o el nivel de detalle que necesitaría para evaluar esa imagen. Muy bien, ahora tenemos esta imagen acá, ¿sí? Una imagen muchísimo más clara, clara en el sentido de que yo puedo identificar, digamos, estructuras muy pequeñas. Fíjense, por ejemplo, el nivel de detalle que podemos analizar a nivel de los árboles, ¿sí? De igual forma, incluso las lanzas de los soldados las puedo yo distinguir perfectamente, incluso con algo de trabajo, pero se pueden distinguir cada uno de, digamos, las personas que están allí, de cada uno de los guerreros que se encuentran allí, incluso determinar el nivel, la cantidad de flechas, puedo distinguir entre un vestido de uno y un vestido del otro. Es decir, acá en imágenes como esta tengo una alta resolución espacial y un alto nivel de contraste. Entonces, hasta aquí, digamos, lo tenemos bastante intuitivo. Ahora quiero que veamos algunas otras imágenes antes de entrar en el nivel de detalle formal. Yo tengo una imagen original como la que ustedes ven
a su izquierda. Es decir, en el momento en el cual nosotros administramos una alta cantidad de dosis, por supuesto disminuimos lo que se conoce como el ruido y nos permite tener una nitidez, ¿sí? Una nitidez en la imagen de forma considerable. Uno de los aspectos fundamentales de la protección radiológica es precisamente buscar un punto intermedio en donde no tenga una imagen demasiado ruidosa que no me permita o no me garantice una calidad diagnóstica adecuada, pero que tampoco tenga una imagen de alta nitidez que supere o que signifique una dosis muy alta a un paciente. Entonces, precisamente es conseguir ese punto intermedio y de allí la importancia de precisamente de los controles de calidad, de las pruebas de verificación y, por supuesto, todas las pruebas de calidad de imagen, ¿sí? Y definitivamente, sí, la respuesta es que, sobre todo cuando estamos haciendo evaluaciones de pacientes, digamos, de manera recurrente, normalmente lo que necesitamos es hacer una valoración muy somera de cómo está la evolución de él y no es necesario un nivel de finura de detalle en la imagen, por lo tanto bajas dosis efectivamente es lo que nos permite tener. Entonces, regresando a la imagen, sí, porque si no ya me voy a adelantar toda la presentación, la voy a hacer con esta. Precisamente en la imagen de arriba vemos un alto contraste, yo puedo identificar, digamos, todo este nivel de estructuras, pero fíjense que abajo pareciera que se asomaran, digamos, las imágenes. Lo que pasa es que, bueno, la resolución de este monitor es muy buena y de verdad que vemos el bajo contraste, pero en un aspecto, digamos, muy, muy bajo. Por otro lado, tenemos el tema de la imagen original y tenemos una imagen como esta, como la que ustedes ven acá en su pantalla. Fíjense qué ocurre en este nivel. Yo aquí tengo una baja resolución espacial. Es muy difícil distinguir entre dos estructuras que estuviesen lo suficientemente cerca. Es decir, yo veo un gran manchón. Si yo no hubiese visto la imagen original, es muy difícil distinguir, por ejemplo, la pera que pudiera estar ahí en el medio. O distinguir entre la pera y las uvas es completamente complicado. Entonces, definitivamente, digamos, una situación sumamente complicada cuando perdemos lo que denominamos la resolución espacial. Evidentemente, ahorita las nuevas tecnologías lo que han enfocado, lo que nos hemos enfocado, es precisamente que los equipos puedan realizar reconstrucciones iterativas, es decir, que yo requiera menor cantidad de radiación y de esa manera yo reconstruyo la imagen de una forma, digamos, más cíclica. Eso después en el tema de procesamiento lo vamos a ir conversando. Sí, Miguel también nos comenta el tema de que la disminución de ruido no mejora la resolución, ya que esta dependerá del equipo. Ya por eso vamos a ir entrando en términos de lo que sería, ojo, nosotros vamos a ir identificando lo que es la relación señal-ruido, muy importante, sí, es uno de los aspectos que normalmente evaluamos. Luego tenemos el tema del contraste y, por supuesto, el tema de la resolución espacial. Es muy, muy importante que, bueno, el ruido tiene, digamos, una connotación en términos de todo lo que es el equipamiento, conjuntamente con los detectores o lo que sería esa relación junto con los detectores y, evidentemente, es una de las cosas que evaluamos, ¿sí? Luego tenemos, por supuesto, una imagen como esta, ¿sí? Y aquí voy un poquito adelantándome a lo que precisamente les venía conversando. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos un alto nivel de ruido, ¿sí? Es decir, es muy difícil distinguir entre lo que sería nuestra señal, nuestra imagen original, digamos, nuestra imagen objetivo con respecto a lo que sería el background. Entonces allí nos perdemos y evidentemente vamos significando, digamos, una imagen como esta, ¿sí? Por el contrario, podemos ver, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Algún tipo de artefacto, como el que ustedes pueden ver identificado acá, ¿sí? Cuando hablamos de artefacto en una determinada imagen. Muy importante antes de que sigamos, ¿sí? Vamos a ir aclarando algunas cosas que quería irme adelantando, pero siento que lo tenemos que hacer lo suficientemente ordenado para no generar, para precisamente no generar ruido en la comunicación. Fíjense, una cosa súper importante. En el momento en el cual, por ejemplo, nosotros aumentamos el número de MA, es decir, el número de, digamos, el número de electrones que tú vas a desprender producto de esa corriente aumentada a nivel del filamento, sí, perdone, en ese momento en el cual estamos aumentando el MA, estamos incrementando, obviamente, el número de fotones que salen, el número de rayos X que salen de un determinado equipo emisor de radiación. Entonces, ¿qué ocurre?
al yo aumentar ese número de MA, por supuesto, si yo tengo una buena escogencia de KB, yo puedo, y con un número más importante de MA, yo voy a poder distinguir con muchísimo mayor nivel de detalle lo que sería la frontera entre dos estructuras que pudiesen estar muy cercanas en términos de densidad. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que al aumentar el MA, evidentemente, voy a aumentar también la dosis al paciente. Por esta razón, es que estamos hablando de que al aumentar, digamos, algunos factores críticos, como es el caso del MA, aumentaríamos, evidentemente, la radiación, por lo tanto, la dosis, y evidentemente pudiéramos estar mejorando la calidad de imagen, pero estamos afectando, evidentemente, lo que tiene que ver con la protección radiológica del paciente, es decir, estamos aumentando la dosis conforme a esa calidad de imagen. Entonces, muy importante, y Maxi tal cual nos lo comenta, el hecho de que más radiación no necesariamente es sinónimo de más calidad en la imagen, es decir, yo puedo tener unas muy malas técnicas o muy malos parámetros técnicos aplicados en el equipo y aumentar la técnica y sencillamente no estoy necesariamente contribuyendo a una calidad de imagen adecuada. Y entonces, para todo esto, vamos a ir construyendo cada uno de estos conceptos que tienen que ver con el procesamiento y la calidad de imagen, de manera tal de que podamos ir abordando en su justa medida, en su justa proporción, a qué corresponde. Normalmente, cuando la gente ve una imagen, ve algo como esto que ustedes ven acá en sus pantallas. Sin embargo, nosotros los físicos, sí, cuando a mí me muestran o cuando nos muestran una imagen como esta, es precisamente, nosotros vemos es una matriz como la que ustedes ven acá. Es decir, una imagen, y sobre todo en nuestro caso, sí, en el caso particular de las imágenes médicas, donde utilizamos radiación de tipo ionizante o donde estamos empleando algún tipo de radionucleido y el paciente está emitiendo radiación, en cualquiera de estos casos, sí, es muy importante considerar que nosotros al final lo que estamos teniendo es una gran matriz numérica. Sé que al principio suena un poco descabellado, un poco complicado de imaginarnos, ¿no? Que cuando vemos una imagen como esta, sí, realmente lo que estamos viendo es una matriz de valores de algo que estamos midiendo en un determinado equipo. Y ese algo precisamente es lo que tenemos que ir evaluando, ¿sí? Una de las preguntas que hacíamos en las redes sociales desde el día de ayer hasta el día de hoy era precisamente qué correspondía lo que era el formato DICOM. Sí, cuando hablamos de un formato DICOM, ¿a qué nos referimos? Por allí algunos nos comentaron que, bueno, era un tipo de protocolo de imágenes médicas, por otro lado, que, digamos, tenían algún tipo de información adicional. Y definitivamente sí, el formato DICOM nos permite a nosotros, sí, tener una imagen como la que ustedes ven a su izquierda, pero también tener lo que nosotros denominamos el encabezado DICOM o una especie de tabla matriz en donde podemos tener muchísima información, ¿sí? Información del punto de vista, si lo queremos ver de algún punto como administrativa, es decir, lo que tendría que ver con la adquisición de la data, el tipo de equipo, en donde la institución en donde fue realizada, quién fue el médico que estuviese a cargo de informarla, cuál fue el técnico encargado, el tecnólogo encargado de realizarlo, etcétera. Digamos una información administrativa, pero también tiene una información extremadamente valiosa a la hora de caracterizar no solamente qué tipo de parámetros técnicos están utilizando en nuestros servicios, sino también que a la hora de que existiese algún tipo de problema, algún tipo de falla o algún tipo de sobreirradiación en un determinado paciente, pudiese ser evaluado. Y es por esta razón que tenemos valores, por ejemplo, en el caso de un tomógrafo, tenemos el valor de KB, el valor del espesor de corte, ¿sí? Podemos ir viendo, digamos, qué tipo de protocolo se utilizó. Si es un paciente pediátrico y utilizaron un protocolo de cráneo de adulto, evidentemente no estamos siguiendo con las medidas, digamos, de protección radiológica adecuadas. Entonces, esto es muy, muy importante tener en cuenta o en consideración que el formato DICOM no es, digamos, una imagen o es otro tipo de imagen traída de la NASA. No, esta es una imagen donde tenemos una cantidad de información muy importante que nos permite tamaño de matriz, tamaño de píxeles, es decir, tener una valoración real de la imagen en donde también nos permite tener información de los parámetros técnicos utilizados y diferentes parámetros desde el punto de vista administrativo, ¿no? Lo que sería o lo que estuviera relacionado con la adquisición de la imagen. Entonces,
Muy importante esto porque precisamente el hecho de trabajar con imágenes en formato DICOM es lo que nos permite a que los equipos se puedan conectar, por ejemplo, con los packs y entonces yo pueda pedir el apellido o el nombre y filtrar por apellido o nombre o por el día en el cual se realizaron los estudios. Es decir, toda esta relación va de la mano precisamente a que la imagen viene atachada, viene pegada de manera tal, de manera irrevocable con la información técnica asociada en el formato DICOM. Entonces, la imagen DICOM es mi imagen más mi información contenida en ese parámetro. Ahora bien, cuando nosotros hablamos, obviamente, en el caso de las imágenes DICOM, es decir, cuando ya estamos en el tema de lo que serían las imágenes desde el punto de vista digital, recordemos que nosotros tenemos una especie de campo de visión, ¿sí? Así lo llamamos, el field of view. Ese field of view o campo de visión es precisamente el área en la cual nosotros vamos a irradiar a un determinado paciente. Ustedes realizaron la colimación necesaria, se colocaron los parámetros técnicos adecuados conforme a lo que se tendría previsto, digamos, desde el punto de vista técnico. Y una vez que nosotros tenemos esto, entonces, por supuesto, nos permite entonces tener de ese campo de visión útil, poder picar ese campo de visión de manera tal de poder tener lo que nosotros denominamos una matriz de píxel. Esta matriz, ¿sí? Esta división que yo hago a ese campo de visión me permite a mí poder identificar dentro de la imagen determinados puntos que tienen que ver, en el caso, por ejemplo, de la radiología, de la tomografía, de la mamografía, por supuesto, con los niveles de atenuación. Es decir, esa escala de grises vendrá asociada, por supuesto, a lo que sería el nivel de atenuación, la cantidad de radiación que haya podido llegar a un determinado nivel de píxel. Entonces, sumamente importante que ese píxel, digamos, sería el elemento más pequeño en que yo puedo dividir a esa matriz, ¿sí? Si por el contrario yo estoy haciendo una valoración del punto de vista volumétrico, entonces ese píxel, digamos, ahora convertido en cubo, es lo que nosotros denominamos voxel, ¿sí? Entonces, tenemos, digamos, esa matriz agrupada en términos de filas y columnas y cada cuadrito, cada elemento más pequeño en que yo puedo conformar esa imagen es lo que nosotros denominamos píxel. ¿Qué ocurre? Y les pregunto yo, ¿cuándo tendremos nosotros una mejor, digamos, no vamos a utilizar todavía la palabra técnica para poder llegar allí en la conclusión, pero si yo quisiera ver una imagen con muchísimo nivel de detalle, muy bonita, que yo pudiese determinar o ver bien las fronteras, etcétera, yo tendría un píxel muy pequeño o un píxel muy grande, vamos. Es decir, en el momento en el cual yo esta matriz, esta división del campo de visión útil, yo ahora la pico cada vez más pequeña y esos píxeles son ahora cada vez más pequeños, por supuesto que me va a permitir a mí tener una mejor integridad, una mejor caracterización de esos niveles de grises y por supuesto yo voy a poder ver muchísimo mejor cualquier nivel de detalle. Entonces me va a permitir a mí tener una mejor resolución en la imagen, poder distinguir dos estructuras que estuviesen lo suficientemente cerca, precisamente como dos estructuras. Si el píxel es muy grande, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un píxel que es de este tamaño como el que ustedes ven acá en esta pantalla, ¿qué ocurre? Yo pudiese tener, por ejemplo, una lesión y otra lesión, bueno, obviamente el tamaño de píxel solamente me permitirá ver un gran manchón acá y no me va a poder distinguir entre dos lesiones, solamente va a poder distinguir un manchón y allí ubicaremos una determinada lesión. Mientras más pequeño sea el tamaño de píxel y que yo pudiese picar un cuadradito de esto en 4, por ejemplo, evidentemente yo voy a poder ahora sí distinguir entre, por ejemplo, dos lesiones que pudiesen estar relativamente cerca, ¿sí? Entonces, muy importante el tema de la definición de tamaño de píxel y de esta manera comprender entonces que obviamente en la medida en la cual yo tengo un píxel más pequeño, por supuesto yo tengo una mejor resolución espacial, ¿sí? Entonces, sí, continuamos, muy bien. En este aspecto, obviamente, entonces, nosotros tenemos una determinada matriz numérica, es decir, la computadora, por supuesto, lo que hace es que procesa, ¿sí? La determinada cantidad
en este caso, de fotones que pudieron haber llegado al detector y después convertidos a través de la electrónica, efectivamente en una señal, y obviamente a cada uno de estos puntos le asignamos, evidentemente, lo que pudiese ser, ¿sí?, nuestra escala de grises. Es decir, que esa escala de grises viene precisamente asociada, evidentemente, al nivel o a la escala que nosotros tengamos en función de la atenuación que haya recibido cualquiera de los niveles de detalle. Es muy importante el tema de la atenuación, se los comenté en el caso, por ejemplo, de tomografía, mamografía, rayos X, y lo quise distinguir de esta manera porque en el caso contrario, por ejemplo, en el caso de medicina nuclear, precisamente lo que estamos haciendo es una valoración más bien de la cantidad de fotones que están llegando. Es decir, yo estoy haciendo un conteo, evidentemente en este caso también, pero aquí yo estoy acumulando, digamos, información desde dónde provino la radiación, mientras que en el otro lado precisamente la radiación es conocida, la que sale del tubo y atraviesa un medio desconocido y llega a los detectores. Entonces yo tengo, digamos, en cualquiera de los casos, genero una escala de grises a partir de la información obtenida a nivel de nuestros detectores. Entonces, por supuesto, ¿sí?, cuando nosotros tenemos una imagen como la que ustedes consiguen a su mano derecha en nuestras pantallas, obviamente estamos hablando de que una imagen digital finalmente es una matriz numérica, que esa matriz numérica después yo la convierto a una escala de grises de manera tal de que nuestro ojo pueda distinguir mucho mejor, obviamente, las diferentes escalas de grises, más allá que ver un montón de números, ¿no? Imagínense cifras y cifras y cifras de números, obviamente sería sumamente complicado. Muy bien, entonces así de esta manera llegamos a lo que sería la resolución espacial, es decir, cuando yo tengo una baja resolución, evidentemente yo aquí no consigo determinar si estos son dos lesiones o si es una sola lesión o si está acompañado o no. Por el contrario, cuando tengo una alta resolución me permite a mí distinguir entre dos estructuras lo suficientemente cercanas. Fíjense muy bien, una de las características que ha dicho en este caso la Asociación Americana de Radiología, la FDA y obviamente muchísima, incluso la Europea de Radiología, todos estamos enfocados en dos puntos importantes. Nosotros tenemos dos características fundamentales. No es que sea mejor verlo en grado médico o no, es que el deber ser es que yo evalúe las imágenes médicas en un monitor de tipo grado médico. Nosotros tenemos dos tipos de monitores grado médicos. Tenemos los monitores de 5 megapíxeles, los cuales nos permite o nos sirve para el caso de las mamografías y tomosíntesis, el caso de 3 megapíxeles que perfectamente nos sirve para el caso de radiología, tomografía, etc. Entonces nosotros tenemos dos tipos de monitores grado médicos muy importantes y obviamente nos permite o nos exige tener esta cantidad de resolución precisamente para no saltar algún nivel de detalle. Obviamente en el momento en el cual nosotros tomamos una foto, nosotros pudiéramos pensar, bueno, pero mira, tú me estás hablando de 5 megapíxeles y mi cámara tiene 10 megapíxeles, entonces, ¿qué me importa a mí? No, el problema es que yo pierdo información en la adquisición de esa foto. En el momento en el cual yo tomo la fotografía, yo estoy perdiendo la información real de lo que estoy obteniendo en la imagen médica y obviamente esa evaluación que yo pudiese hacer con muchísima finura para identificar lesiones muy pequeñas o para identificar un área anatómica que necesita un nivel de detalle muy alto, evidentemente no corresponde. Yo entiendo, sí, y es algo, digamos, común que a veces podemos ver en nuestra región, el hecho de que, bueno, mira, es un paciente fracturado y lo que estamos es llamando a la radióloga por un tema de confirmación o porque me están pidiendo, o el seguro, lo que sea, me está pidiendo el informe, bueno, evidentemente ella puede de primera mano identificarlo, verlo, una fractura perfectamente la puede identificar en una tablet, en un dispositivo pequeño. Sin embargo, no es el deber ser, es decir, el deber ser, y es una de las cosas que aquí queremos profundizar muchísimo, el tema de los conversatorios, precisamente hacia dónde vamos. Y toda la tendencia global, la tendencia mundial, es precisamente a, digamos, que nosotros tengamos por supuesto, todo nuestro aparataje, nuestro equipamiento en nuestros servicios esté enfocado a brindar la mejor calidad diagnóstica con la menor dosis posible. Así que, grado médico, recordemos, 3 megapíxeles para el caso de radiología, tomografía, etcétera, y el caso de 5 megapíxeles para el caso de mamografía y tomosíntesis. ¿Sí? Grado médico, recordemos, 3 megapíxeles para el caso de radiología, tomografía, etcétera, y el caso de 5 megapíxeles para el caso de mamografía y tomosíntesis. ¿Sí? Muy bien.
Sí, muy bien. Por aquí hay dos preguntitas, sí, una de Felipe y una de Ana. Sí, en el caso de Ana Guerrero nos escribe precisamente, bueno, qué ocurre. A veces tengo, bueno, un servicio en donde, bueno, efectivamente yo lo estoy leyendo a nivel del negatoscopio y evidentemente en otras, bueno, yo tengo sí algunos monitores en donde sí se puede utilizar a más de 3 megapíxeles. Aquí estamos con la tendencia, digamos, actual, ¿sí? Entendemos perfectamente que todavía en muchos de nuestros países, en muchos de nuestros servicios, tenemos algunas carencias en términos de equipamiento digital, ¿sí? Sin embargo, la tendencia precisamente a la utilización de este tipo de detectores, de este tipo de monitores, es precisamente garantizar, evidentemente, la mejor calidad para el paciente. Sí, sobre todo en el caso mamográfico, evidentemente, por supuesto que tenemos un entrenamiento en el tema de la visibilidad que tiene la médico radiólogo especialista en el área o el médico radiólogo especialista en el área. Sin embargo, es muchísimo mejor y la tendencia incluso ya ni siquiera nos supera. Es decir, ni siquiera ya se trata de qué es lo que yo puedo identificar en un monitor grado médico. Y ahora la tendencia, y lo vamos a ver de aquí a unos muy pocos años, ¿sí? De aquí a máximo 5 años, yo creo que será una tendencia bastante generalizada el tema de la utilización de la inteligencia artificial para la valoración, por ejemplo, de tejidos mamarios, es decir, la identificación de las áreas. Fíjense que si yo tengo una imagen y un tamaño de matriz en donde yo tengo ya esa serie de numeritos en cada uno de esos píxeles y mi ojo no está tan adaptado a poder distinguir toda la escala de grises tan amplia que nosotros tenemos, obviamente una inteligencia artificial que esté lo suficientemente bien entrenada, que tenga suficiente cantidad de información de estudios normales, por ejemplo, estudios patológicos y normales, obviamente le va a permitir tomar en consideración todos estos factores y poder distinguir, por ejemplo, lo que pudiera ser una lesión y cuál sería el borde de esa lesión, ¿sí? Que muchas veces es uno de los temas más complicados, por ejemplo, después para lo que sería el tratamiento, lo que sería la planificación del tratamiento. Entonces, esto es súper importante. Definitivamente, Felipe, en el caso de la resolución, nosotros tenemos, digamos, una resolución, digamos, intrínseca que dependerá en un primer factor de nuestro nivel de detectores, pero recuerda que al ver en la imagen la podemos ver en múltiples formas, ¿sí? La podemos ver o en un monitor o impresa, digamos, en una impresora o en aquellos casos, digamos, más antiguos, en el caso en donde yo tenía el revelado húmedo y en cualquiera de los casos, cualquiera de estos dispositivos o cualquiera de estos procesos me va a restringir, obviamente, el nivel o la resolución que yo voy a poder evaluar finalmente en la imagen. Entonces, por supuesto que es esto. Muy bien, muy interesante el caso de Leandro y que también lo vamos a ver muchísimo, muchísimo, sobre todo ahora con el tema del COVID-19. El tema, por ejemplo, de las valoraciones o de informar a distancia, ¿sí? El tema de informar a distancia, digamos, nosotros hemos tenido la experiencia muy bonita de ver médicos que efectivamente, sí, mira, mi trabajo va a ser informar a distancia, yo tengo mi monitor grado médico y yo responsablemente voy a informar apegado, digamos, a lo que son las recomendaciones internacionales. En algunos otros casos no, es decir, yo tengo un acceso a un PACS y yo informo desde, bueno, desde la computadora que yo tenga, sea la laptop, sea la tablet, sea donde sea. Como les digo, lo que estamos hablando aquí es el deber ser. Y el deber ser es, por supuesto, contar con monitores grado médico de manera tal de que yo tenga una verdadera valoración de la imagen médica. Si no, no estoy haciendo nada. Estoy irradiando a un paciente de manera, digamos, absurda, entregándole una cantidad de dosis a ese paciente y después restringiendo o disminuyendo esa resolución espacial hasta el nivel de lo que pudiese estar viendo o de lo que pudiese estar obteniendo en un teléfono, en una tablet o en una laptop. Entonces, súper importante comprender, obviamente, que el deber ser es precisamente evaluar los monitores, las imágenes a partir de los monitores grado medio. Entonces, también es importante comprender, y aquí digamos, vamos uniéndonos al comentario de Felipe, por eso, digamos, lo dejé de último, es precisamente el hecho de que cada unidad, es decir, cada especialidad tendrá una resolución espacial particular. En algunos casos tendremos una resolución máxima en términos de líneas por milímetro, ¿sí? Que pudieran ser, obviamente, muchísimo más bajos para el caso de una gamma cámara, ¿sí? En el caso del SPECT o del caso de medicina nuclear convencional, ya que, bueno, aquí estamos obteniendo más imágenes desde el punto de vista funcional. Aquí no queremos ver el nivel anatómico, ese nivel estructural o anatómico no lo tenemos con el caso de la medicina nuclear convencional, cosa que sí tenemos, por ejemplo, con el caso de la tomografía, ¿sí? O el caso
caso de la resonancia magnética, que sí podemos contar, digamos, con muchísima mayor cantidad de, digamos, una mejor resolución con respecto al caso de la gamma cámara, ¿sí? Entonces, obviamente, digamos, el enfoque es, por supuesto, comprender que yo tengo una restricción inicial de lo que es la resolución máxima en cada uno de los equipos, y luego tengo, por supuesto, la resolución particular o final cuando ya lo veo a partir de lo que sería mi monitor. Entonces, obviamente, nosotros hacemos una valoración inicial de lo que sería la resolución espacial en términos del equipo, ¿sí? De manera tal de que yo obtenga una imagen como esta. Ahorita después vamos a ver con Rogelio alguno de estos equipos, ¿sí? O algunos de los elementos utilizados para el reconocimiento de esa resolución espacial. Y obviamente evaluamos, por supuesto, el tema de lo que serían esas líneas por milímetro, de manera tal de que, bueno, si yo ya tengo conocimiento de cómo es mi patrón y ya sé cuántas líneas por milímetro hay, bueno, yo podría distinguir efectivamente hasta dónde es lo más pequeño en que yo puedo evaluar, en este caso, nuestro equipo, ¿sí? En este momento, fíjense que ya aquí pareciera que ya pierdo parte, aquí ya sí dejo de ver por completo, ¿sí? De identificar lo que sería claramente la definición entre líneas. Así que, por supuesto, me permite entonces, con una prueba relativamente sencilla, la adquisición de una imagen a partir de un determinado phantom, conocer efectivamente esa resolución espacial, ¿sí? De igual forma, en el caso, por ejemplo, de tomografía. Ahorita vamos a ver ese caso de los phantom. Entonces tenemos algunos factores que evidentemente afectan lo que sería la calidad de la imagen. Una de ellas, y es una de las cosas que más escuchamos de manera cotidiana, es el tema del ruido, etcétera. Sí, más o menos todos tenemos, digamos, una idea de manera perpendicular al ángulo, a lo que sería, es decir, tenemos que comprender que cuando un haz de dispersión, es decir, vamos a producir lo que denominamos el efecto, y de esa manera, por supuesto, la controlamos. Por ejemplo, bueno, es mejorar la imagen. ¿Pero por qué? ¿Qué hará esa rejilla? A ver, el pico que corresponde a la imagen, es decir, ese pico es la que alto nivel de ruido, quiere decir que ese background, distinguir entre lo que es la señal, lo que es la mente, veámoslo en el tema de una emisora de radio, que no me permite distinguir con claridad el audio. Si toda esa cantidad de radiación dispersa se parece por parte del paciente, evidentemente yo voy a tener, y bueno, por supuesto, una imagen entonces, digamos, de muy alto nivel de ruido, ¿sí? Una imagen en donde yo veo una alta cantidad, digamos, como, digamos, vemos una imagen que nosotros denominamos como granosa, granulosa, ¿sí? Que lo veo como varios granitos. No la veo como una imagen como la que ustedes observan a su mano derecha en los monitores, sino que efectivamente esa granulosidad que yo estoy observando allí es porque evidentemente la señal y el background se parecen mucho, y entonces es muy difícil, digamos, distinguir áreas, por ejemplo, zonas como esta, evidentemente distinguir regiones como esta, ¿no? Por supuesto, más allá de lo que pudiésemos estar viendo en términos generales dentro de la imagen. También muy importante, y otro de los factores que juega un papel fundamental, obviamente, en lo que sería la calidad de la imagen en términos generales, evidentemente los detectores. Por supuesto, un detector defectuoso va a provocar una afectación en la calidad de la imagen, ¿sí? Con respecto a un detector obviamente nuevo. Muy importante, por allí alguien nos escribió que el ruido era igual a artefactos. No, es decir, los artefactos los tenemos categorizados como algún tipo de elemento que no forma parte de la imagen y que precisamente proviene o un artefacto de vídeo, por ejemplo, un elemento metálico en el paciente, un adicional, por ejemplo, alguna prótesis de tipo de titanio, etcétera, una prótesis metálica que pudiera estar distorsionando la imagen, o artefactos que tienen que ver con el procesamiento de la imagen, bien sea con el CR, con el detector, con el chasis, con la película, con cualquiera de los elementos que conforman o que forman parte de allí. De igual forma, por ejemplo, también lo hemos podido ver en algunos packs en donde en algún momento han podido, ya lo vamos a ver en algunas imágenes, pero que por ejemplo pudieran colocar la escala de grises montado sobre la imagen, algunos tipos de errores que no tienen que ver directamente con esa formación. Por ejemplo, el caso de elementos metálicos, ¿sí? Elementos, por ejemplo, de este estilo. Fíjense, en el caso mamográfico, sobre todo cuando no tenemos equipos digitales, cuando no tenemos los DR, sino que contamos, por ejemplo, con el tema de un CR a disposición de mamografía, muchas veces podemos identificar que los mamógrafos tienen esta serie de punticos, ¿sí? Estos punticos que ustedes ven acá.
Obviamente estos punticos que ustedes ven acá pudieran convertirse en una microcalcificación. Si yo puedo tener, por ejemplo, la mama ubicada en esta posición, bueno, perfectamente todos estos punticos blancos pudieran estar generando falsos positivos en lo que pudiese ser mi imagen mamográfica, ¿sí? Yo comprendo que por un tema de costos, a veces nuestros hospitales obviamente carecen de dinero o de políticas públicas que vayan en función de actualizar este tipo de dispositivos. Sin embargo, es muy importante trabajar, por eso hacer los controles de calidad de las imágenes y por supuesto de los chasis de las películas, de manera tal de garantizar que si yo veo algo como esto, yo debo reportarlo, y el deber ser es que ese chasis, esa película en particular, no vuelva a ser utilizada. Esa pantalla no la pudiera yo volver a utilizar. Muchas veces lo hemos visto en algunos centros, cuando llegamos inicialmente como oficiales, te dicen, no, mira, lo que pasa es que yo ya sé que esto tiene estas marquitas aquí, entonces ya siempre yo coloco el chasis de esta determinada posición para que la mama me quede del otro lado y los punticos blancos me queden de otro lado, que esas posibles microcalcificaciones. Obviamente esa mamografía sale y va a otro centro y en el centro ven un montón de punticos por fuera de la mama y dicen, mira, aquí algo está pasando. Y obviamente recordemos que aquí es un tema de credibilidad del centro, es decir, sobre todo, si bien es cierto en radiología, en tomografía, obviamente en todas las técnicas diagnósticas, el tema, digamos, de la credibilidad es súper importante. En el tema de mamografía es un tema, además de mucha confianza, en el momento en el cual yo identifico algunos punticos o veo un patrón muy similar entre varias mamas, probablemente pudiera ser correspondiente a algún tipo de afectación de la pantalla. Entonces, bueno, también el médico pudiera empezar a dudar de que si realmente lo que está informando o no es completamente real. Entonces, de aquí es súper importante, ¿sí? Ya que esto se pudiera confundir con microcalcificaciones, que este tipo de pantallas quedaran efectivamente descartadas. Por otro lado, también podemos ver imágenes como esta, en donde son imágenes lineales. Obviamente son muchísimo más sencillas de distinguir, ¿sí? Que el caso, por ejemplo, de las microcalcificaciones, pero pudiera entorpecer, por ejemplo, fíjense este manchón acá, pudiera perfectamente entorpecer con lo que pudiera ser el diagnóstico en un área particular, ¿sí? De igual forma, otro de los aspectos, por ejemplo, que pudiéramos tener en el caso de las imágenes son lo que denominamos imágenes fantasma, y en el caso de un artefacto muy común es eso, es tener, por ejemplo, una imagen superpuesta de un paciente con respecto a otro, ¿sí? De igual forma acá, evidentemente, en este tipo de imágenes, digamos, tomé las más exageradas de lo que ya nosotros hemos visto en nuestra práctica profesional. Sin embargo, en muchos otros casos vemos cómo esa superposición de estructuras es mucho más difícil o más difícil de distinguir, ¿sí? Por ejemplo, fíjense en el caso de la escala de color colocada dentro de la mama, evidentemente aquí se ve muy bien. Sin embargo, si yo no tuviese esta parte y solamente viera algo como esto, precisamente eso generaría algún tipo, obviamente, de distorsión para el médico radiólogo, ¿no? A la hora de informar, ¿sí? Otra serie de artefactos, por ejemplo, ¿sí? Bien sea en el tema del procesamiento, obviamente esa secuencia, digamos, lineal o muy lineal, la observamos sobre todo en el caso de CR. Igualmente, a veces podemos ver, por ejemplo, el tema de los rodillos, vemos las marcas perfectas de lo que sería el rodillo pasando, entonces quiere decir que necesitamos un mantenimiento del CR, digamos, que tenemos en el servicio. Entonces es súper importante comprender todos estos detalles. Por otro lado, tenemos el tema de la borrosidad. Y la borrosidad o el blurring precisamente va en ese nivel de determinación entre el alto y el bajo detalle. Por supuesto, cuando yo tengo un bajo nivel de detalle, tengo un alto blurring, yo veo la imagen un poco más distorsionada, mucho más difícil de evaluar o de distinguir lo que sería el límite entre una región y otra. Por supuesto, en el momento en el cual tengo mucho mayor nivel de detalle, evidentemente tengo una mejor caracterización de este factor. Por otro lado, también tenemos un blurring, pero que tiene que ver con esa borrosidad geométrica, ¿sí? A partir del punto focal. Así, cuando tengo una mancha focal pequeña, por ejemplo, y fíjense cómo yo puedo ver perfectamente sin ese blurring en el aspecto determinado. Por el contrario, por ejemplo, cuando tenemos una mancha focal grande en donde yo pierdo, digamos, la nitidez, ¿sí? Y ya fíjense que yo ya a partir de este nivel, ya efectivamente yo comienzo, digamos, a perder ese nivel de detalle específico que yo puedo tener perfectamente hasta este nivel en este caso. Entonces, muy bien.
Rogelio, cuéntanos aquí qué tenemos aquí, que vemos un montón de equipos aquí de Phantom. Vamos a ver. Ok, aquí tenemos una serie de Phantoms que nos permite evaluar lo que se refiere a aquellos factores que afectan la calidad de imagen de los diferentes equipos de radiodiagnóstico. Estos Phantom tiene diferentes aplicaciones. Este que tengo aquí presente puede evaluar lo que tiene que ver con los equipos de arco en SEO o hemodinamia, donde se ven diferentes factores para evaluar lo que es la resolución, alto contraste, bajo contraste y la colimación de estos dispositivos. Claro, en el caso de intervencionismo, por supuesto, fíjense que nosotros tenemos la cuadrícula, ¿sí? Así como también, por supuesto, lo que sería la circunferencia, dependiendo de cómo sería la colimación en forma de ojo o en forma cuadrada. Tenemos, por ejemplo, los niveles tanto de contraste y, por supuesto, lo que sería la valoración de la resolución. Fíjense que acá nos permite distinguir entonces lo que serían las líneas por milímetro. Muy bien. Cuéntame qué más tenemos por acá. A ver. Ok, de igual manera tenemos este otro Phantom que también evalúa colimación, contraste y las líneas por milímetro, que sería la resolución. Y este cono que nos permite centrar y evaluar de los equipos convencionales de rayos X, como los equipos móviles, lo que sería si hay o no hay una angulación del tubo de rayos X con respecto a la mesa radiológica o a la superficie donde estaríamos evaluando este equipo como tal. Claro, o sea que ya aquí perfectamente, sí, si ustedes observan, nos permite identificar, por ejemplo, a la medida de 18 por 24 centímetros, a la de 26 por 26, tenemos entonces dos tamaños de campo que podemos hacer la valoración. Luego nos permite tal cual poder evaluar si hay o no angulación, digamos, con respecto al centro. Y finalmente lo que sería la resolución espacial, que en este caso ustedes allí no vemos nada. Sin embargo, ahorita podemos ver algunas de las imágenes obtenidas. Ok, o sea que ya aquí tendríamos lo que corresponde a intervencionismo, lo que corresponde al caso de la radiología convencional, y luego tenemos el caso, por ejemplo, de mamografía. Normalmente vamos a empezar primero con este, que es el más conocido, el archiconocido por todos o por todas, ¿sí? ¿Qué pasa con este Phantom? A ver, cuéntanos. Es el Phantom ACR, que inicialmente se elaboró para la evaluación de la calidad de imágenes y de diferentes estructuras, microcalcificaciones y otras manchas. Sí, ahí vemos líneas, vemos sí. Lo que es el BIPRAP, cómo se puede identificar cada una de estas estructuras y cuál es la especificación o el nivel de detalle que puede darnos ese sistema de imágenes. Ya estemos hablando de un sistema convencional o de los mamógrafos digitales. Ajá. Y ahora, ¿qué ocurre finalmente con este que vemos acá? Que, oye, lo vemos mucho más grande, ¿sí? ¿Qué ocurre con este equipo? A ver, ¿qué pasa con este Phantom? Ok, este Phantom se utiliza para evaluar la escala dinámica, que tenemos una serie de cuñas o escalones que son de aluminio de distintos espesores y un área libre. Básicamente, esta cuña nos permite evaluar para cada área el valor promedio de los píxeles y poder comparar cada uno de estos valores con el elemento prueba de PMMA que viene incluido en el sistema. Aparte, este Phantom también tiene la posibilidad de, a través de poder evaluar lo que es el alto contraste que puede darnos el mamógrafo para un tamaño específico de una mama o de un valor de PMMA que simula la mama. De igual manera, se puede evaluar un factor muy importante que es el SDNR. El SDNR es la relación de diferencia de señal a ruido. Las literaturas o la mayoría de los equipos evalúan anteriormente lo que era simplemente la relación señal a ruido. En este caso, se está evaluando la diferencia de señal a ruido que nos da una especificidad mejor sobre la calidad de imagen que pudiéramos obtener y la presencia, cuantificar la presencia de ruido que pudiera haber. Bueno, maravilloso. Oye, aquí tenemos perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Nos quedamos precisamente aquí en este. Vamos a compartir. Muy bien.
¿Qué ocurre entonces finalmente? Bueno, ya hemos evaluado que efectivamente tenemos una cantidad de Phantom importantes. En muchos de nuestros centros, por ejemplo, pudiera ocurrir que no disponen de este tipo de Phantom, ¿sí? Nosotros en nuestros inicios tampoco teníamos, digamos, las posibilidades para disponer de todos ellos, y esto nos obligó también a reinventarnos, a ver cómo podíamos evaluar, digamos, lo que pudiese ser la colimación o lo que pudiese ser, digamos, todo lo que tendría que ver con la relación entre las de radiación versus el haz luminoso, y todo esto, por supuesto, nos permite a nosotros enfocarnos en lo que es el control de calidad, ¿sí? En el caso del curso de control de calidad y de calidad de imagen, obviamente en el curso sí hacemos cada una de las pruebas, establecemos el protocolo para que cada uno de ustedes lo tenga. En este conversatorio hemos tratado de compactar todo de manera tal de que veamos un poquito de cada cosa, pero evidentemente a nivel de los cursos es que vamos a entrar, digamos, en mayor detalle a nivel de este caso. Entonces, no nos podíamos ir, por supuesto, sin conversar y sin analizar el tema de lo que son las imágenes híbridas, es decir, en el momento en el cual yo comienzo, no solamente, imagínense, ya hablamos de todos los problemas que tiene una imagen en un determinado equipo. Ahora imagínense cuando tengo dos equipos que me están entregando información, por ejemplo, un SPECT más un tomógrafo, o una resonancia más un tomógrafo, o tengo un PET más un tomógrafo, lo que sea, cualquiera de las fusiones que pueda realizar. Entonces el diagnóstico por imágenes, digamos, lo pudiéramos tener como en dos universos por separado, ¿sí? Un universo morfoestructural, anatómico, y un universo desde el punto de vista funcional, fisiológico. Es muy importante que caractericemos esto y entender que yo pudiera tener una visión monocular, es decir, si yo nada más me enfoco, por ejemplo, en la imagen morfoestructural y me tapo uno de los ojos, le tapamos uno de los ojos a esa chica, vemos, por supuesto, la anatomía y la morfología, es decir, podemos analizar la enfermedad como una alteración estructural. Esto es muy importante porque en muchos de los casos la medicina nuclear, y como lo veremos en nuestro conversatorio de medicina nuclear, nos daremos cuenta que alteraciones en la fisiología o en el funcionamiento de un conglomerado de células lo voy a ver con muchísima mayor anticipación que las alteraciones desde el punto de vista estructural que pudiera estar viendo con una radiografía o con una tomografía. Entonces, muchos de los casos, en muchas de las ocasiones, vemos, por ejemplo, que queremos evaluar una alteración estructural, por ejemplo, de un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos y le hacemos radiografía a las 7 de la mañana, otra a las 9, una a las 11, otra a la 1, otra a las 5 de la tarde, otra a las 7 de la noche. Es decir, que en el día hacemos por lo menos 5 o 6 radiografías a un paciente en una unidad de cuidado intensivo, que son completamente innecesarias. Ojo, en el momento en el cual la práctica esté justificada por el médico, es decir, mira, tengo una sospecha, estoy viendo el paciente, tengo una modificación en los parámetros clínicos, estoy viendo una elevación de la temperatura y eso pudiera deberse, vamos a ver si abrió o no abrió el balón que colocamos, perfecto, vamos a hacerle las radiografías que sean necesarias. Pero hacer una valoración estructural en horas, muy difícil, es imposible que nosotros tengamos una alteración estructural. Entonces, es muy importante que lo comprendamos como equipo, como parte del staff, porque muchas de las ocasiones debemos recordar que la justificación de los exámenes médicos que tienen que ver con la utilización de radiación ionizante debe pasar por nuestro personal médico radiólogo. Esto es fundamental en la comprensión. Por otro lado, si bien es cierto, tenemos estas imágenes morfoestructurales, si nos tapamos ahora el otro ojo, digamos, tenemos el otro tipo de imagen que tiene que ver con las imágenes funcionales, el caso de medicina nuclear, por ejemplo. Y son imágenes donde vemos la fisiología y la biología y vemos la enfermedad como una alteración de la fisiología, de cómo está funcionando una determinada área o un determinado órgano. Es de esta manera que, por supuesto, debemos entonces afinar ese ojo, ¿sí? Y no importa, digamos, obviamente, cómo lo veamos, ¿sí? Si es grande o chiquito, si es del color que sea, si sea morado o que sea con un poco más de experiencia, lo importante acá y realmente lo que necesitamos es establecer el objetivo. Comprender que en el caso de las imágenes médicas, cuando trabajamos, por ejemplo, con el tema de imágenes estructurales e imágenes funcionales, obviamente, si yo establezco un objetivo, es muchísimo más fácil identificarlo dentro de todo esto, ¿sí? Es muy difícil identificar, digamos, este objeto
¿sí? Si está inmerso dentro de todo esto, por supuesto, en el momento en el cual establecemos un objetivo y yo estoy claro, mira, no, yo estoy evaluando cómo está el comportamiento o la incorporación o la excreción de un determinado material, por ejemplo, en el caso de la evaluación del funcionamiento renal, por ejemplo, con MAC3, bueno, evidentemente eso me va a permitir a mí entonces comprender en dónde pudiese estar viéndose esa alteración en la patología, lo que pudiese ser la patología del paciente. Entonces, muchísimo cuidado que debemos tener entonces ese ojo avisor y comprender adicionalmente que en el caso de la fusión de imágenes, ciertamente, súper utilizada, ¿sí? En muchísimos casos, obviamente en el caso cerebral, uno de los que inicialmente fue más utilizado en su inicio, sin embargo ya ahora lo vemos como algo muy normal en nuestro servicio, en donde yo puedo vincular perfectamente PET con tomografía o con resonancia, SPECT con tomografía, resonancia, puedo analizar la especie de fusión miocárdica con un angiotomografía o con una cardioresonancia, o sea, yo puedo perfectamente hacer fusión de imágenes, ¿sí? Entendiendo, por supuesto, no vamos a entrar en todos los intríngulis de lo que son las imágenes y las transformaciones, sin embargo, sí las voy a pasar muy brevemente, ¿sí? De todas formas, esto lo van a tener allí en su canal de YouTube y van a tener, digamos, la accesibilidad a poder ver, digamos, la presentación, así que perfectamente van a poder identificar esta área. Pero lo más importante es que yo tengo dentro de esa imagen que ya vimos que era una matriz, ¿sí? Una matriz numérica, esa matriz numérica debe poderse adaptar a otra, ¿sí? Recordemos, y por eso quise comenzar en cómo nosotros caracterizamos lo que son los campos de visión. Digamos, yo tengo un campo de visión útil para el caso del tomógrafo, uno para el caso del espectro de la gamma cámara, del resonador, etcétera, y yo tengo determinados valores de píxel en cada uno de ellos. Entonces yo necesito ahora tener una información, una matriz numérica que corresponde a valores de atenuación o intensidades de señal o cantidad de fotones que llegan, cualquiera de los casos, y yo debo ahora sumarla, incorporarla, fusionarla con la otra. Ojo, esto no es una superposición de estructura, muy importante. La fusión de imágenes no es una superposición de imágenes. Superponer imágenes es lo que yo puedo hacer en un PowerPoint. Llego, monto una imagen, pongo la otra, listo, ya. Monté una sobre la otra, pero yo no estoy haciendo una fusión de imágenes. Cuando yo fusiono, yo estoy sumando la información útil de una y de la otra y estoy generando una nueva imagen. Que yo puedo opacar una y nada más que me vea una determinada o viceversa. Sí, perfectamente, pero al final yo estoy obteniendo esto. Entonces, en la adquisición, digamos, de cualquier esta imagen, yo tengo unos parámetros no modificables, ¿sí? En términos, por ejemplo, del tamaño de píxel, de la forma de la geometría de la adquisición, en términos de si es 2D, si es 3D, la distancia de fuente de detector, es decir, parámetros que yo no voy a poder modificar, bien sea, por ejemplo, la distancia en la cual yo tenía, digamos, la gamma cámara o la SPECT, o de donde yo tuviese, por ejemplo, el caso del tomógrafo, el número de cortes o el espesor de corte de cada uno de ellos, es decir, tengo parámetros que no pueden ser modificables. Por otro lado, tengo parámetros que pueden ser modificables, ¿sí? Y evidentemente está uno de ellos, y que es uno de los parámetros probablemente más complejos a la hora de hacer la fusión correcta de la imagen, que tiene que ver con los movimientos del paciente, bien sea interestudio, cuando yo tengo, por ejemplo, un paciente y le estoy realizando una tomografía y luego me lo llevo a hacer la resonancia o hacer un estudio de medicina nuclear en un SPECT aparte, por ejemplo, supongamos no tenemos un equipo híbrido, sino que yo debo realizar los dos estudios por separado, evidentemente en ese momento el posicionamiento del paciente, la relajación, la manera en cómo se cuesta, etcétera, pues obviamente modificarse. Por otro lado, tengo el punto de vista, por ejemplo, de movimiento del paciente desde el punto de vista fisiológico, es decir, en términos, por ejemplo, de la respiración, de la frecuencia cardíaca, incluso que el paciente haya tenido en un momento determinado la vejiga llena y en el otro momento una vejiga más vacía. Todos estos parámetros, obviamente, afectan lo que sería la fusión de imagen. Entonces, así como ya hablamos al principio, que la imagen es esa matriz, obviamente, numérica, lo importante es cómo logro yo esta modificación. Es decir, si yo necesito rotar, por ejemplo, esta imagen de cerebro para poderla fusionar con otra, evidentemente yo tengo una matriz, por ejemplo, que está enfocada de esta manera. Fíjense que tengo valores, ¿sí?, relativos efectivamente, digamos, a
paralelogramo o a este cuadrado, digamos, angulado, de manera tal que se parece, por supuesto, a lo que sería esta región donde tengo evidentemente números, ¿sí? Donde tengo intensidad en la señal. Y fíjense que si yo quiero hacer una rotación, no es que yo voy a poder llegar y rotar obviamente la matriz, o sea, no es que yo muevo eso así de esa manera, no. Yo debo, por supuesto, es modificar, ¿sí? La matriz de manera tal de que ahora yo tenga, ¿sí? Un parámetro evidentemente como este, es decir, yo he generado ahora sí la modificación de la, digamos, no la rotación de la imagen como pudiese pasar con una JPG o con cualquier imagen que estamos acostumbrados en Windows, sino que yo estoy alterando, modificando lo que serían los parámetros numéricos de esa matriz y por consiguiente de esa imagen. Entonces esto es súper importante entender que cuando yo realizo esa fusión de imagen, por eso es que es un proceso tan delicado, en el momento en el cual también la valoración, incluso el control de calidad de los software utilizados para el procesamiento y para la fusión de imágenes son vitales realizar de manera rutinaria, considerando que a veces tenemos upgrade, por ejemplo, de los fabricantes. Evidentemente este tipo de parámetros necesitamos evaluarlos, ¿sí? Por otro lado, interpolar uno de los volúmenes para obtener los mismos tamaños de píxel. Evidentemente, ¿qué ocurre acá? Si yo tengo dos tamaños de píxel de forma distinta, ¿sí? Yo necesito llevar a que esta imagen flotante pase a lo que sería mi imagen de referencia. Normalmente nuestra imagen de referencia, por ser una imagen anatómico-estructural, obviamente pasa a ser la imagen de tomografía, y la imagen funcional es lo que nosotros hablamos de imagen flotante, de manera tal de que yo la pueda colocar o fusionar y yo pueda entonces verificar, digamos, estos parámetros, ¿sí? Por supuesto, la dimensionalidad evidentemente va a tener limitaciones, en términos de que si yo quiero fusionar algo 2D con algo 3D, evidentemente voy a tener limitaciones solamente en un solo corte. Evidentemente, cuando yo genero las fusiones en 2D, 2D o 3D, 3D, por supuesto, obtengo el 100% de la información requerida para el caso de la fusión de imagen, ¿sí? Por otro lado, entonces, bueno, cuando tenemos, digamos, cuando tenemos dos imágenes, yo puedo tener diferentes tipos de comparación y diferentes tipos de fusión de imágenes. Yo puedo tener una en donde yo evalúo el caso del sujeto y la modalidad, y en ese caso, por ejemplo, yo puedo tener una intrasujeto e intramodalidad, es decir, cuando hago la valoración, por ejemplo, de una imagen cuando era joven y después cuando ya soy un poquitico mayor, ¿sí? Es decir, yo evalúo una resonancia, por ejemplo, antes y posterior a una resección tumoral, evidentemente. También tengo el caso cuando tengo intrasujeto, intermodalidad, es decir, que yo tengo, por ejemplo, una imagen que obtuve con tomografía, otra con resonancia, otra con PET, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo evaluar a un mismo sujeto, pero con diferentes tipos de modalidad diagnóstica. Por otro lado, cuando tengo intersujetos e intramodalidad, es decir, yo hago un registro de una imagen con respecto a lo que sería la imagen morfológica o modelo o un patrón. Es decir, yo a partir, ¿sí?, de una secuencia determinada, de una cantidad de valores obtenidos, bueno, yo voy generando una comparación, ¿sí?, a modo de registro, y veo qué tanto se parece uno u otro con respecto al patrón. Y entonces yo determino, mira, si efectivamente este está fuera del patrón, o si está, o esto se parece más a una determinada patología que la otra, ¿sí? Y por otro lado, también tenemos el caso de intersujeto e intermodalidad, por ejemplo, cuando queremos hacer comparación de grupos, cuando yo estoy buscando, digamos, una cartografía estadística, paramétrica, es decir, cuando yo estoy evaluando, por ejemplo, mira, si yo quiero evaluar parámetros técnicos utilizados en diferentes tipos de pacientes de tórax, bueno, entonces no importa si tienen 80 kilos, 120 kilos, 60 kilos, bueno, yo necesito ir evaluando qué está ocurriendo en esos casos, ¿sí? Entonces, bueno, en cualquiera de los casos, ¿sí?, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el tema intramodal, por ejemplo, que yo estoy evaluando una tomografía con otra o una resonancia con otra, yo tengo algunos métodos que son relativamente sencillos. Uno es el método de ejes principales, en donde, digamos, la medida de similaridad va de la mano de alinear los centros de masa y los ejes principales. Un método relativamente rápido, ya que, por supuesto, al ser de la misma modalidad y tener un tiempo de vida, digamos, un tiempo promedio entre una y otra entre uno y otro estudio relativamente bajo, obviamente me va a permitir a mí poder evaluar o caracterizar eso. Por otro lado, tengo el caso de estudios desde el punto de vista multimodal,
en donde yo evidentemente tengo ahora dos tipos de procesamiento, dos tipos de imagen que vienen a su vez con distintos tipos de tamaño de matriz, tamaño de píxel, etcétera, y evidentemente necesito entonces evaluar cómo yo voy a hacer una determinada correspondencia. Para ello, tendremos entonces que recurrir a lo que son determinados tipos de transformación. En este conversatorio, prometo, no voy a profundizar mucho en esto porque aquí vamos a entrar en muchos niveles de detalle en términos de, bueno, cómo yo modifico, altero o genero las traslaciones o las rotaciones. Lo importante sí es haber escuchado que, bueno, a partir de esos ejes principales y a partir de algunas características, yo puedo llegar finalmente de una imagen como esta a una imagen como esta, es decir, más ampliada e incluso, digamos, con otro eje de rotación, y eso corresponde a rotaciones y traslaciones que yo puedo realizar en cualquiera de estos ejes, ¿sí? A partir de ellos o en ellos, puedo generar, por supuesto, modificaciones en términos de elasticidad de la imagen, dependiendo de que tanto me lo permita sin distorsionar la misma, que es lo que nosotros hablamos sobre cambios de escala, los cuales pudieran llegar a ser isotrópicos o no, dependiendo de la valoración que utilicemos, y por supuesto el caso de la transformación afín, en donde yo tengo un cambio de escala no isotrópico, yo puedo generar rotación y traslación. En cualquier caso, lo importante de toda esta historia es que la imagen es una imagen matemática, numérica, una matriz que me permite a mí modificarla, pero entendiendo sí que esa modificación va a generar una afectación de la información que yo tengo. Entonces ya vamos a ver un poquitico el tema clínico, ya cerrando este conversatorio. Obviamente recordemos que tenemos a Rogelio por allí, de manera tal de que cualquier duda por allí que nos puedan ir escribiendo en el chat, la vamos teniendo y ya al final del conversatorio las podemos ir evaluando, ¿sí? Entonces, bueno, la deformación que sufre diferentes órganos, por ejemplo, en el caso del proceso de respiración, en términos de pulmones o de corazón, por ejemplo, en el caso de movimiento o el tema de vejiga, obviamente son mucho más complicados de compensarse. Entonces, podemos ver el caso de imágenes de PET, en donde los software, digamos, pudieran tener algunas limitaciones. Ojo, la mayoría de los software actuales tienen muchísimo de este tipo de mejoría y por eso es que son procesos iterativos. Parte de lo que también conversamos al principio del conversatorio. Recordemos que la intención o el objetivo de las casas comerciales es precisamente disminuir los parámetros técnicos, de esa manera estiro, digamos, o alargo el tiempo de vida del equipo y por otro lado, por supuesto, entonces yo debo compensar esos menores parámetros técnicos con un mejor nivel de detección y con mejores niveles de reconstrucción, o mejores software para el procesamiento de esta data. De esta manera, los software iterativos para el proceso para lo que sería el procesamiento de la imagen van de la mano de, con menor cantidad de información, lograr obtener la mayor cantidad de proyecciones adecuadas. Sin embargo, obviamente, fíjense aquí, cuando no tengo la fusión adecuada, en el momento en el cual yo realizo una transformación no rígida y llevo, ¿sí? Acuérdense que a veces el software de primera mano no lo está colocando en el mismo corte, entonces yo debo buscar efectivamente llegar al corte para, evidentemente, organizar y ensamblar esa imagen desde el punto de vista lo más adecuado posible. Entonces, por supuesto, es importantísimo la validación, como ya se los comentaba, de los algoritmos de registro, tanto en exactitud como en precisión y, por supuesto, robustez. Es decir, que esos resultados sean coherentes de manera independiente de las condiciones iniciales o de partida, que yo tenga la capacidad de registrar dos puntos equivalentes en dos imágenes y que coincida, y evidentemente esa reproducibilidad en los resultados, ¿sí? Que esa fluctuación alrededor de un valor central sean lo más bajo posible. Entonces, bueno, obviamente ya habíamos conversado un poquitico sobre el tema de los métodos intrínsecos. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo, la mayoría de los métodos iterativos precisamente buscan reemplazar esto. Fíjense, en el caso, por ejemplo, de la información mutua, ¿sí? Un algoritmo que tenemos y es uno de los métodos, digamos, útiles en la actualidad para lo que es el registro de modalidad, lo que tenemos es lo siguiente. Yo tengo unos parámetros iniciales, ¿sí? Esos parámetros iniciales, digamos, los tengo como referencia, genero un cálculo en la transformación a partir de la imagen inicial, tuve también mi imagen, digamos, la imagen anatómica y mi imagen funcional,
genero de esa imagen funcional una adaptabilidad en términos de resolución, evalúo a partir de la transformación y de la adaptación unas medidas de similaridad y evalúo la alineación. ¿Es o no correcto? Lo comparo contra los valores iniciales y si no, vuelvo nuevamente a generar un cálculo de transformación, medidas de similaridad, etcétera, etcétera, hasta que se parezca o que yo pueda generar lo que nosotros denominamos el registro. Cuando hablamos del registro de la imagen es que efectivamente yo pueda contener esa información, pero ese es el punto de vista intrínseco. También existen métodos extrínsecos en donde yo coloco, por ejemplo, marcadores fiduciarios metálicos para tomografía, pero que además tengan una pequeña cantidad de material, por ejemplo, en este caso, y de esa manera yo pudiera registrar un ejemplo, digamos lo más académico posible. Sin embargo, lo importante es que yo pudiera tener marcas que me permitan a nosotros identificar mucho más rápido, listo, este punto va con este punto va con este punto, y obviamente hay una muchísima mayor precisión y rapidez en el cómputo, ¿sí? La desventaja, evidentemente, es mantener su posición en estudios de larga duración, ¿no? Por supuesto. Entonces, en el caso de los extrínsecos, mucho más sencillo, la identificación de los fiduciarios, lo mismo identificación de los fiduciarios en la otra imagen, la correspondencia entre los fiduciarios, si hay necesidad de un cálculo de transformación, y ya tengo entonces la fusión. Que no es para nada una fusión de imágenes, una imagen como la que ustedes ven acá en pantalla, ¿sí? Pareciera en este corte que fuese una imagen fusionada, pareciera más o menos aquí algo parecido, sin embargo, cuando me voy al corte axial, evidentemente me doy cuenta que el tamaño no corresponde, ¿sí? Si ustedes observan aquí la imagen de medicina nuclear, en este caso para viabilidad tumoral, ¿sí? Fíjense obviamente que no necesito realizar precisamente esa adaptación, ¿sí? A lo que sería la imagen anatómica. Por el contrario, ¿sí? Cuando ya llego a una imagen de este estilo, perfectamente yo puedo identificar ahora sí el caso de viabilidad tumoral, por ejemplo, en esta región. Fíjense que aquí yo tengo, en el caso tomográfico, yo tengo una imagen, digamos, mucho más amplia de lo que pudiese ser la lesión y tendría que ver precisamente con una región no activa de la lesión, ¿sí? Por otro lado, en el caso de, por ejemplo, cuando tenemos ya equipos híbridos, en donde yo tengo la gammagrafía, por ejemplo, gammagrafía ósea y la tomografía, evidentemente me permite identificar mucho mejor en qué región exactamente se encuentra esto. Entonces, ¿cuáles son los problemas en las imágenes funcionales? Por supuesto, el efecto volumen parcial, el tema de la atenuación. Por otro lado, una de las cosas, digamos, que normalmente tienen el tema de las imágenes funcionales, que al tener una pérdida en lo que sería esa, digamos, esa pérdida de información en términos de atenuación, es decir, yo pudiera tener dos puntos hipercaptantes muy parecidos, pero uno cerca de la región pélvica y otro en el pulmón, bueno, evidentemente yo necesito hacer una corrección de esa atenuación. De allí que la utilización de equipos como, por ejemplo, el tema del tomógrafo, evidentemente me permite hacer correcciones por atenuación de manera tal de corregir la imagen final. Por eso es que en la imagen PET, por ejemplo, ustedes van a tener una imagen cruda que no debe ser utilizada como imagen final. La imagen realmente para la fusión es la imagen procesada post-procesamiento o post-corrección de atenuación. Esto es muy importante en el tema de la fusión de imágenes, ¿sí? Sí, maravilloso, Maxi. Prometo que lo vamos a hablar en el caso de medicina nuclear, pero es imposible no hablarlo en esta. Así que vamos a ver, por ejemplo, en el caso de iodo 131, ¿qué hacemos? En el caso del iodo 131, una de las funciones que mejor nos ha funcionado a nosotros es con el Phantom rellenable de agua, el Phantom cuadrado grande, el rectangular grande. Lo colocas bastante de agua, colocas muy poco contenido de material en el caso de Tecnesio 99 y utilizamos ese abajo y hacemos el escaneo con el caso del iodo 131. Maxi nos pregunta es qué pasa con el caso del iodo 131, por ejemplo, para la valoración de imágenes en medicina nuclear. Entonces, bueno, eso permite tenernos, digamos, un poco mejor todo lo que sería la visualización o la visibilidad de este tipo de estructura. De todas formas, estoy casi seguro que tengo una imagen 2 o 3 láminas más adelante sobre una utilizada por nosotros para el caso de iodo 131, ¿sí? Bueno, de igual manera, por ejemplo, por supuesto, cuando ya tenemos fusión de imágenes, ¿sí? En equipos ya híbridos, evidentemente nos permite identificar muchísimo, con muchísimo mejor nivel de detalle lo que sería la ubicación anatómica de este tipo de lesiones, ¿sí?
de igual manera, por ejemplo, en este. Está más que comprobado el hecho de que la fusión de imágenes nos permite añadir exactitud diagnóstica, nos va a incrementar la especificidad de lesiones positivas, ¿sí? Identificarse efectivamente si son lesiones malignas o no, dependiendo de en qué ubicación, por ejemplo, a nivel de columna se pueden encontrar, ¿sí? Si es a nivel lateral o si es a nivel central. Evidentemente, eso después lo conversaremos con muchísimo mayor nivel de detalle en el caso de medicina nuclear, pero sí, súper importante, ¿sí? Observar, por ejemplo, cuando tenemos el caso de enfermedades del punto de vista degenerativa o del punto de vista, por ejemplo, inflamatorio. Entonces, importantísimo en estos casos, ¿sí? De igual forma, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, para valoración de infecciones, ¿sí? Fíjate, ¿sí? En este caso, fíjense cómo podemos hacer el contorneo, ¿sí? Lo mejor posible para el caso de tiroides. Era un poco lo que les comentaba. En el momento en el cual colocamos el Phantom abajo y hacemos una buena caracterización, evidentemente nos permite poder llegar a disponer de imágenes en esta calidad. Obviamente recordar, sí, que hasta ahora les he mostrado imágenes relativamente bonitas en medicina nuclear, es decir, que tiene una resolución relativamente importante. Sin embargo, yo puedo tener unas imágenes como esta, y una imagen como esta es muy difícil de distinguir efectivamente qué punto corresponde o no a una eliminación fisiológica o, por ejemplo, a una metástasis. Entonces, evidentemente, el caso de la fusión de imágenes me va a permitir a mí garantizar o evaluar, mira, si no corresponde a la eliminación o no, digamos, de una determinada imagen que pudiéramos estar viendo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la delimitación de volúmenes, para el caso de la radioterapia, súper, súper importante. Estáis viendo aquí que se ve un poco de distorsión de esta imagen particularmente, raro. Pero fíjense que en el caso de radioterapia nosotros necesitamos tener, digamos, ese gross tumor volume, ¿sí? Lo que sería la lesión tumoral es precisa. Luego tenemos, digamos, el factor clínico, ese factor de PTB, digamos, que sería ese planning tumor volume, que nos va a permitir, digamos, sobre eso planificar. Entonces, es súper importante. A veces vemos en tomografía, vemos un determinado volumen, ¿sí? Entonces, a veces, si solamente nos planificamos con la tomografía, evidentemente tendríamos que evaluar o considerar estos 3 puntos que ustedes ven acá en sus pantallas. Por lo tanto, el tratamiento a un paciente debería estar en función de lo que ustedes ven acá a su mano izquierda. Por el contrario, cuando hago una valoración con PET-CT y me doy cuenta que estas que pudieran ser lesiones no están activas, no están realizando, digamos, ese proceso de crecimiento tumoral, sino que la región activa es solamente esta, evidentemente esto me garantiza a mí, entonces, precisamente mejorar lo que es la conformación de radioterapia. Entonces, quiero que entendamos, ¿sí? Muchísimo, que el tema de las imágenes no es un tema que está desconectado de la protección radiológica para nada. Todo lo contrario, está muy de la mano de lo que es la protección radiológica y sobre todo incluso hasta del tratamiento. Es decir, que a partir de estas imágenes, de la calidad que nosotros integremos, podremos mejorar o no el tratamiento y por supuesto la expectativa de vida de un determinado paciente. Entonces, muy importante. Sí, aquí también vemos más y más casos, por ejemplo, en el caso ya de pacientes más obesos o, por ejemplo, en el caso para evaluación a nivel de cabeza y cuello, para hacer la valoración de bilateralidad o no. Esto en el caso, por ejemplo, de un feocromocitoma, ¿sí? Entonces, evidentemente, poder analizar a partir del feocromocitoma con esta imagen solamente es imposible evaluar la bilateralidad, cosa que, evidentemente, la imagen de fusión sí nos permite considerar, ¿sí? De igual forma, por ejemplo, el caso de un neuroblastoma, en donde vemos cómo en la imagen estructural es muy difícil distinguir, digamos, por mucho que variemos el contraste. Por el contrario, desde el punto de vista funcional, perfectamente podemos identificarlo. Entonces, en resumen, en el caso del registro y la fusión de imágenes, es súper importante conocer las limitaciones que tenemos de los métodos de registro y de fusiones, dependiendo evidentemente de los equipos utilizados y, por supuesto, cuáles son las fuentes de error. Es decir, entender que el posicionamiento del paciente es fundamental para la reproducibilidad. Por ejemplo, cuando estamos haciendo intermodalidad, cuando estoy haciendo un paciente en resonancia y quiero fusionarlo con tomografía o resonancia con PET, lo que sea,
la posibilidad de utilizar marcadores fiduciarios siempre y cuando sea posible, de manera tal de mejorar lo que puede ser el registro de la imagen y obviamente conocer los riesgos que implica un mal registro de imagen. Siempre de la mano, y lo conversamos en el conversatorio de tomografía, de siempre estar muy pendiente del tema de sensibilidad a la radiación, de comprender que nosotros somos más radiosensibles justamente a este nivel cuando estamos, digamos, dentro del útero de la madre. Evidentemente allí esa paciente embarazada con un bebé en su vientre, por supuesto, es el punto más alto de sensibilidad a la radiación. Esa sensibilidad a la radiación va bajando conforme avanzamos en edad. Sin embargo, luego de superar estos 50 años, digamos aquí, ¿sí? Algunas de las chicas dirán que nosotros no maduramos sino cuando estamos muchísimo más viejos. Sin embargo, sabemos que no importa seamos hombres o mujeres, la madurez, digamos, a partir del punto de vista de sensibilidad a la radiación, cuando estamos superando estos 50 años, obviamente aquí incrementamos la sensibilidad a la radiación. Y la incrementamos porque nuestros mecanismos de corrección de lo que sería cualquier tipo de eventualidad a nivel de la célula, obviamente debido a una replicación, a una copia de una copia de una copia, cuando ya tenemos 50 años hemos tenido millones y millones de copias de esas células originales y por supuesto hemos perdido información en el camino. Por lo tanto, es tan importante que a nivel de nuestros ancianos y a nivel de nuestros pacientes pediátricos siempre consideremos las mejores técnicas y los mejores parámetros de adquisición de la imagen. Siempre teniendo presente, por supuesto, que los más sensibles de la casa, evidentemente, son nuestros niños, ¿no? Una vez pasado, digamos, nuestra paciente embarazada, obviamente nuestros niños son los más sensibles de la casa, ¿sí? Ahí está Andrés. Así que, por supuesto, tener muy en cuenta que la calidad de imagen tiene que ir de la mano, por supuesto, de la menor cantidad de dosis posible, tener siempre en cuenta la balanza riesgo-beneficio, comprendiendo que allí, en el caso de los pacientes pediátricos, donde tenemos un mayor riesgo debido a la expectativa de vida de esos pacientes, ¿sí? Un paciente pediátrico de 4 o 5 años, oye, la expectativa de vida es que por lo menos seguro va a llegar a 40 años. Entonces, bueno, el riesgo de inducir cáncer en 40 años debido a 5, 6, 10 tomografías, obviamente es muy superior a no haberse realizado una tomografía, ¿sí? Y por supuesto el riesgo es muchísimo más alto en él que en un paciente de 60 años o de 40 años que, oye, dentro de 40 años más llegar a 80 y tener algún tipo de patología, obviamente pudiera morir de cualquier otra cosa antes de eso. Entonces, siempre importante tener muy, muy en cuenta, ¿sí? Les recuerdo el caso del paciente pediátrico, digamos, el accidente con el técnico. De todas formas, si quieren saber más de acompáñenos en nuestro canal de YouTube en Serovka TV, de manera tal de que puedan ver, digamos, todos los intríngulis de este caso particular, pero siempre, siempre tener muy en cuenta este tema de calidad de imagen versus lo que sería la dosis a nuestros pacientes. Así que, bueno, con esto yo me despido. Vamos aquí. Y bueno, vamos a ver qué. Sí, el caso de dosis óptimas, digamos. El tema de dosis óptimas realmente va de la mano de lo que serían los niveles de referencia, ¿sí? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el establecimiento de niveles de referencia primero en nuestro centro de salud y luego, digamos, a nivel regional, a nivel nacional y por supuesto el enfoque o lo que nosotros queremos establecer ahora también con toda esta cantidad de personas que podemos ir teniendo información de cada uno de ellos, precisamente generar lo que pueden ser niveles de referencia a nivel de Latinoamérica. La intención de todo esto es precisamente buscar la menor dosis posible en el paciente que garantice la mejor calidad de diagnóstico. Sin embargo, dosis óptimas para fusión de imágenes va a depender, por supuesto, del tipo de imágenes que vaya yo a fusionar. Y siempre considerar el hecho de pasar por los principios de la protección radiológica. Es decir, si la práctica ya está justificada por el médico nuclear y por el médico radiólogo, perfecto, se deben realizar. Si luego las optimizamos, maravilloso. Y si finalmente las comparo versus los niveles de referencia que tenemos a nivel internacional y puedo hacerlo de allí o mejor, por supuesto, muchísimo mejor. Nos preguntan por acá si solo voy a usar una imagen para referencia anatómica. En el caso de SPECT-CT, si puedo utilizar una CT de baja dosis. Claro, más bien no es si puedo o no, es que el deber ser es que la imagen utilizada para fusión de imágenes, por ejemplo, en el caso de SPECT-CT, sea una imagen de baja dosis para el caso tomográfico, porque yo lo que quiero es una referencia anatómica, estructural, de dónde está ese punto de hipercaptación, por favor,
de ese punto de hipercaptación que estoy teniendo en una determinada región. Entonces aquí súper importante tener en cuenta obviamente la menor dosis posible para ese caso tomográfico. Sí, para el caso del galio también utilizamos el mismo caso que para el yodo. La intención es esa, poder tener una discriminación y que tú tengas un background más alto, ¿sí? Con el caso de lo que pudiese ser por el tecnesio 99, que lo que sería por dispersión solamente del yodo. Entonces la intención al colocar ese phantom rellenable allí es precisamente poder garantizar, digamos, lo mismo que habíamos hablado temprano, poder distinguir entre lo que sería esa señal y el ruido, poder establecer ese ancho, mientras mayor es esa diferencia entre lo que es la señal y el ruido, yo voy a poder ver muchísimo mejor la imagen.